Vamos a explicar brevemente en qué consiste, cuál es el concepto de cirugía integral. La idea, si lo miramos desde un punto de vista práctico y de una forma muy sencilla, la idea sería una forma de hacer cirugía que tuviera en cuenta no solamente el acto quirúrgico en sí, sino todo el proceso, desde que se diagnostica la enfermedad hasta que el paciente está totalmente recuperado, y además haciéndolo de una manera que permita utilizar todos los recursos que tengamos al alcance para mejorar las condiciones en las que el paciente se somete a la intervención, mejorar las condiciones en las que se realiza la intervención y mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones del posoperatorio. Cuando decimos integral, estamos incluyendo en este concepto procedimientos que no pertenecen a la medicina ortodoxa, es decir, procedimientos que se incluyen dentro de las llamadas terapias complementarias, que en general son procedimientos que tienen en cuenta que no somos solamente un cuerpo físico, sino que somos en gran medida energía, y eso afecta mucho a nuestra forma de entender la operación, a nuestra forma de recuperarnos de la operación y a cómo le afecta a nuestro organismo la agresión que produce la cirugía, que al fin y al cabo siempre produce algún tipo de agresión. Para poder explicar correctamente lo que es la cirugía integral, que también podríamos llamarla cirugía integrativa, que es un término más anglosajón, o incluso cirugía holística, vamos a ver los tres grandes pilares que tienen que ver con la cirugía en general, que son, por supuesto, el paciente, que es el protagonista de la historia, y que, bajo mi punto de vista, en el modelo actual, que yo pienso que cada vez está más obsoleto, de relación entre el médico y el paciente, yo creo que el paciente en general tiende a asumir un papel demasiado pasivo. Bajo mi punto de vista, el paciente tiene que tener capacidad para tomar decisiones, tiene que ser capaz de hacerse responsable de su problema y tiene que ser autónomo, es decir, tiene que recibir la información suficiente y tiene que tener la confianza suficiente en el médico o en el cirujano en este caso, como para que cuando va a la intervención esté lo más seguro, lo más tranquilo posible y con la mayor confianza posible, tanto en la persona que le interviene como en el equipo quirúrgico, y además tiene que tener muy claro cuáles son las expectativas que puede tener con respecto al resultado de ese procedimiento. Tiene que conocer muy bien qué problemas puede haber y tiene que saber qué es lo que se va a hacer en caso de que aparezcan esos problemas. Y ese camino, ese trayecto hacia la curación, lo tiene que recorrer asesorado, acompañado, ayudado, muy bien informado, absolutamente apoyado, pero lo tiene que hacer él, es decir, que el paciente se tiene que hacer responsable de la operación. Este concepto de la responsabilidad es algo relativamente diferente, porque en este momento todavía existe sobre todo en la cirugía, yo diría que incluso más que en la medicina, pues una idea de que el cirujano lo hace todo, ¿no? y el resultado depende absolutamente de él. Cierto es que el resultado depende en gran medida de él, porque el aspecto técnico es muy importante, como vamos a ver después, pero cuando uno tiene un poco de experiencia, se da cuenta de que la relación entre el médico y el paciente, o entre el cirujano y el paciente, condiciona de una forma increíble el resultado de la intervención. Y condiciona
cosas tan importantes como la capacidad del paciente para manejar el dolor, la capacidad del paciente para no asustarse ante la aparición de una pequeña complicación que normalmente se resuelve fácilmente, la capacidad del paciente para estar tranquilo y seguro durante el proceso de su recuperación, y no solo del paciente, sino también de su entorno, de sus familiares, de las personas que le rodean, etcétera, etcétera. A mí me parece que los médicos en general y los cirujanos en particular nos relacionamos con los pacientes de una forma muchas veces excesivamente paternalista. Es decir, no damos demasiadas explicaciones, asumimos que sabemos lo que tenemos que hacer y el paciente no. Eso, bajo mi punto de vista, es un grave error. Yo creo que es muy importante que una persona que tiene que tomar una decisión tan seria como una intervención quirúrgica tenga la información completa sobre eso, que hay que proporcionársela además de una forma entendible, de una forma sencilla, de la forma que el paciente necesite para poder tomar una decisión responsable, y además tiene que tener la suficiente confianza en el médico o en el cirujano como para no quedarse con ninguna duda y plantear todas las preguntas que necesite aclarar antes de que se realice el proceso quirúrgico en cuestión. Un cirujano no es solamente un operador. La cirugía no es un trabajo técnico. El trabajo de un cirujano empieza mucho antes del quirófano y acaba mucho después. Y en toda esa parafernalia de actividades, que son muy variadas, yo creo que hay mucho lugar para introducir elementos que permitan ayudar al paciente con perspectivas diferentes de la medicina y de la cirugía tradicionales. Hay una fase en la que esto es especialmente útil, que es indudablemente el posoperatorio. Por otra parte, hoy en día existen procedimientos muy novedosos, bueno, ya no son tan novedosos porque llevan mucho tiempo realizándose, pero hay procedimientos para hacer las cosas de una forma mucho menos agresiva que hace unos años, sin embargo consiguiendo unos resultados técnicamente excelentes. Y esto contribuye en gran medida a que el posoperatorio de la mayor parte de las operaciones haya mejorado mucho. Sin embargo, desde la perspectiva holística o integral de la cirugía, yo me planteo, ¿no podríamos hacer más? Aparte de ser menos agresivos, ¿no podríamos mejorar la forma en la que el paciente se enfrenta a la intervención? ¿No podríamos ayudarle, por ejemplo, a mejorar su situación inmunológica o su capacidad de respuesta frente al déficit inmunológico que le va a provocar la cirugía? ¿No podríamos enseñarle a controlar el dolor sin fármacos, teniendo en cuenta que el dolor tiene muchas connotaciones que no son solamente el aspecto físico? Con esto no quiero decir que vayamos a sustituir los tratamientos habituales. Lo que quiero decir con esto es que probablemente apoyando los tratamientos habituales con tratamientos complementarios, porque no me gusta llamarlos alternativos, pudiéramos reducir la cantidad de fármacos que tiene que tomar un paciente para mantenerse en una situación tolerable durante su posoperatorio. Y todos estos procedimientos
son muchísimos, pero realmente yo creo que todo el mundo se imagina que estamos hablando pues de yoga, estamos hablando de acupuntura, estamos hablando de homeopatía, estamos hablando de medicina natural, estamos hablando de algo tan sencillo como técnicas de visualización o de técnicas respiratorias que pueden ayudar a manejar cómo siento mi energía en el posoperatorio, pueden ayudar a hacer que sea más rápida la cicatrización de los tejidos, es decir, se trataría de establecer protocolos, igual que hay protocolos para casi todas las intervenciones que aplican solamente procedimientos o técnicas de la medicina ortodoxa, pues sería ampliar un poco la perspectiva de estos protocolos, incluyendo procedimientos que para esa intervención en concreto pensamos que podrían ayudar al paciente. De esta manera tendríamos una visión más amplia del proceso de recuperación y digamos que negociaríamos con el paciente, porque esto también depende mucho de sus creencias, de su forma de entender la vida, de su capacidad para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con este tipo de técnicas, y cada paciente es un mundo. Entonces se trata simplemente de abrir el abanico de posibilidades y diseñar una serie de protocolos que permitieran utilizar estas técnicas para las diferentes cirugías, pero siempre a la medida del paciente.